En tu podcast. Es el mío, así que entiendo que yo arranco. ¿Estás lista? Totalmente. Hace como 3 semanas. ¿Quién hubiese pensado hace que 15 años? Bueno, como pueden ver, Luisa y yo nos conocemos hace 16 años. Y es un gran honor tenerla aquí, compartir a esta mujer con ustedes, compartir esta hermosa criatura de Dios. Toda su sabiduría y todas sus experiencias con ustedes, contigo aquí, quienes están escuchando este bello podcast de la magia cotidiana. Mi nombre es Silvana Alguín y estoy hoy aquí con la gran Luisa Fernanda Torres Villadiego. Que no falte el Villadiego, por favor. Por favor, si tu madre la conoció el otro día, es una diosa. Dios mío, qué mujer tan hermosa. Así que sí, Villadiego. Muy bien. Y Luisa es psicóloga, psicóloga corporativa por encima de todo, porque has trabajado en el sector corporativo empresarial por muchísimos años. Y la vida te ha llevado a transmutar tu práctica psicológica, ¿no? Así es. Bueno, yo quiero que nos cuentes un poquito, primero, que nos cuentes qué es algo que está cultivando magia en tu día a día en estos momentos. Que está cultivando magia en mi vida en estos momentos. Yo creo que en principio tendría que decir como pues la gratitud. Yo creo que el levantarme, el poder levantarme y respirar, el poder ser consciente de eso. Creo que la vida es un ratico y nada más, y la vivimos de alguna manera como si, mira como la voz, que es un tema importante, que me ha costado aprender mucho esto que estoy diciendo, y mi garganta me lo está diciendo. Pero sí, de alguna manera la vida a mí me ha llevado a estar atenta, ¿sabes? A estar atenta de lo realmente importante y como no perderme en la banalidad, que es tan chévere también, pero que nos hace distraernos un montón. Y yo creo que yo durante mucho tiempo vivía distraída de mí y de lo que estaba pasando aquí adentro. Entonces yo creo que algo que me hace vibrar todos los días desde la magia cotidiana es eso, el poder ver la magia en cada detalle, en el levantarme, en la salud de la que hoy puedo disfrutar, de mi familia, de mis hijos, de mi trabajo que amo, que me siento muy feliz de poder aprender todos los días a seguir siendo bienestar para mí y desde ese lugar para el planeta Tierra, como lo declaré hace 4 años por allá en un manifiesto de visión, misión y de un tema que trasciende el trabajo, ¿sabes? No es el trabajar por trabajar, sino vivir como finalmente ese propósito superior se vuelve un reto también para ti todos los días. ¿Y por qué un reto? Porque finalmente es comenzar a quitar todas esas telarañas de lo aprendido para aperturarte a lo que crees que sabes, pero realmente no sabes. Entonces eso, yo podría decirte que es el famoso yo solo sé que nada sé. Exacto. Tú mencionaste algo muy bonito, que es ese manifiesto que hiciste un buen día. Entonces, para llegar a ese punto de tu historia, me encantaría que nos dieses un breve recorrido en quién tú eres, en quién es esta hermosa mujer que tengo enfrente, que no solamente es hermosa porque sí, sino porque también ha cultivado y ha refinado y ha protegido su belleza interna y externa. Ay, también. Gracias. Entonces, cuéntanos un poco, ¿quién es Luisa Fernanda Torres Villadiego? Bien. ¿Y cómo llegamos aquí? Exacto. Muy bien. Me encanta. Esto me encanta. Bueno, mira, yo... Ay, pues madre, a mí responder esa pregunta siempre ha sido tan complejo. Hoy te puedo decir como que... Hace un año te podía decir otra cosa. Hoy te puedo decir como quién estoy siendo en este momento. Y me he declarado como un aprendiz de la vida, porque creo que no soy producto terminado. Creo que el día que eso suceda es porque ya voy a estar
voy a hacer el paso a otra dimensión, ya no voy a estar más en este planeta Tierra. Pero bueno, digamos que para responder de la manera más clara, bueno, yo te podría empezar diciendo que siempre fui una niña muy inquieta, ¿sí? Desde corta edad, como generando una cantidad de retos a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, por momentos también sintiéndome muy rara, muy incomprendida. De alguna manera también yendo mucho a terapia. Yo voy a terapia desde que soy muy chiquita, no solamente por temas propios, sino por todos los contextos familiares. En ese momento, digamos que mi madre siempre ha sido un ser muy maravilloso, que me ha guiado a cultivar la espiritualidad, pero también a trabajar mi mente, mi alma, mi cuerpo, mis emociones. Entonces, si ahorita todavía el tema de salud mental y emocional es como mucha gente, hay mucha ignorancia pues al respecto, no hay cultura de salud mental, imagínate hace 31 años, yo tengo 40, yo a los 9 años fue la primera vez que fui a un psicólogo, y en ese momento ya se hablaba de temas de trastorno de déficit atencional y todos estos temas muy del corte tradicional, y yo creo que a medida que fui creciendo se iba complicando la cosa conmigo porque entonces yo era muy rebelde, porque entonces desafiaba la autoridad un montón, porque no tragaba entero, Clásica niña índigo. Exacto. No sé, yo creo que nunca le presté atención a esos diagnósticos, ¿sabes? Porque creo que si hubiese sido así hoy, posiblemente estuviera vibrando desde otro lugar en mi vida y no desde lo que yo me permito ir conociendo de mí, más allá de la mirada del otro, ¿sí? O más allá de la mirada de un libro o de un médico. Soy totalmente respetuosa del método científico, de hecho, mucho de lo que trabajo lo hago desde ahí como psicoterapeuta, pero creo que también está la posibilidad de habitarte y reconocerte desde tu cuerpo, desde tu alma, desde tu ser, ¿sí? Bueno, entonces en todo ese proceso decido estudiar psicología en la Universidad del Norte. Mi pasión siempre fue la clínica, siempre. Sin embargo, le tenía un miedo terrible. Entonces, en ese momento recién me gradúo, pues hago mi práctica en el área organizacional, aunque cuando estuve en los temas clínicos, cuando fui a hacer mi experiencia en el CAE, cuando el tema social, educativo, fueron temas que siempre me apasionaron mucho, pero lo veía así como, madre, yo no voy a ser capaz de estar ahí, ¿sí? Y creo que también un poco de esa historia que nos vamos contando, a partir de la experiencia, pero a partir de lo que escuchamos que otros dicen, porque además yo en el colegio era terrible, no por falta de inteligencia, sino por falta de disciplina, por falta de organización, porque era terrible, sí, era muy inquieta, exacto. Luego de todo esto, bueno, yo inicio mi práctica en el área organizacional y en muy poco tiempo me empleé. De hecho, una de mis primeras experiencias laborales fue donde tú y yo nos conocimos, y ahí arranco, pero no, previo a eso yo tuve una experiencia previa que fue en una organización que quiero muchísimo, con la que trabajé mucho tiempo, que es Grupo Sura, pero en esa oportunidad estaba desde un rol comercial, y me iba muy bien. Mi papá tiene una empresa de ajustadoras de seguros, y claro que yo trabajaba en Sura, wow, no sé qué. Cuando a mí se me da la oportunidad de trabajar en el call center, en Bilateral, en Trackform, no sé qué, en talento humano, claro, las condiciones laborales que me ofrecían ahí no eran tan buenas como en el grupo, y cuando yo tomo la decisión de irme, eso fue el grito en el cielo, que cómo era posible que no sé qué. Y yo recuerdo que le dije a mi padre, es que yo no estudié psicología para dedicarme a hacer, o sea, sin demeritar la labor, para dedicarme al tema de comercializar seguros. Yo estudié psicología porque yo quiero trabajar con personas. O sea, si algo que yo tuve siempre claro es que yo quería trabajar con personas, ¿sí? Independientemente del contexto. Entonces, en ese proceso, bueno, me voy, no sé qué, y comienzo a crecer un montón en el área organizacional. Entonces, digamos que gran parte de mi carrera arranca ahí, ¿no? Pero nunca me desprendí del tema clínico. ¿Por qué? Porque tenía unos retos personales muy fuertes, porque yo era la propia que mis amiguitas del colegio y de la universidad, e incluso de mi entorno laboral, siempre me buscaban para contarme, y yo les decía una cantidad de cosas que yo después decía, ¿yo por qué dije eso? Bueno, ese montón de cosas que comienzan a suceder,
Y además también seguí alimentando mi vida espiritual desde los 14 años. Primero yo estudié en colegio de monjas, quise prepararme para ser monja, creo que lo hubiese embarrado, pero Sor Luisa, la novicia no, rebelde. Creo que total. Entonces, siempre como muy inquieta con la espiritualidad, y de hecho a los 14 años me volví reikista. A muy temprana edad, en ese momento ni se hablaba de esas cosas, pero ya yo estaba estudiando incluso con una gran amiga que luego se hizo muy amiga mía en la universidad, y que hasta el sol de hoy sigue siendo muy cercana a la flaca, que amo con todo el alma y corazón. Bueno, entonces sigo creciendo. Fíjate que cuando yo me graduó, a ti te daban la posibilidad de hacer tesis o hacer un minor en psicología del consumidor o psicología clínica, y yo hice un minor en psicología clínica porque mi pasión siempre estuvo ahí, y porque yo decía, finalmente esto es lo mismo, solo que lo que cambia es el contexto y a quién se lo aplicas, entonces no hay rollo con eso. Luego me especialicé en gerencia de talento. Seguí creciendo, ¿no?, en el área de talento humano. Llegué a ser gerente de talento humano, de empresas grandes, familiares, empresas pequeñas, multinacionales, aprendiendo un montón. Pero como te digo, yo iba creciendo. Yo tenía como dos vidas, como una doble vida. O sea, como que en el día era la líder de talento humano, que estaba en el tema corporativo, pero yo salía de mi turno, por decirlo de alguna forma, y tenía agendados pacientes, que hoy en día no los nombro igual, sino consultantes, pero en ese momento pues eran mis pacientes, y feliz, y lo hacía gratis. O sea, a mí no me importaba. O sea, obviamente sabía que no debía hacerse gratis, pero era como, es decir, gratis es un decir, es como lo que tú quieras, algo simbólico, en fin. Además, porque en ese momento, como no había hecho un doctorado, una maestría, entonces decía, yo no tengo las suficientes capacidades, todas estas ideas que están en la cabeza. El síndrome del impostor a full. Porque además yo había estudiado un montón de cosas. Sobre todo porque mucho de lo que yo comencé a estudiar no era para otros, era para mí. Que hoy coloco a disposición de la humanidad es distinto, pero en ese momento, cuando yo me volví reikista, cuando estudié programación neurolingüística, cuando hice una cantidad de mano de cosas, era muy como en ese proceso de autoconocimiento, de que hay más allá, sobre todo porque esa pregunta, ¿quién soy yo?, siempre se movía en una dualidad muy fuerte, ¿sí? Y que yo creo que sigue de alguna forma estando en mi vida presente, porque entonces yo siempre me movía entre lo organizacional y lo clínico, ¿verdad? Entre el orden, pero también la aventura. Yo, de hecho, en algún momento saqué una serie, una stand-up conference que se llama Amate hasta morir, y que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero eso, como yo soy de agua dulce y agua salada, a veces de luna, pero a veces en sol. O sea, es como la dualidad, la ambivalencia siempre acompañándome, atravesándome un montón en todas las cosas. Y bueno, nada, digamos que pues así fui creciendo. Luego llegué a Grupo Sura. Para mí Grupo Sura fue como el paraíso, porque imagínate que esta compañía, cuando yo ingreso en el área de talento humano, gestionaba a las personas con base en un modelo clínico, donde su fundamentación epistemológica era basada en el psicoanálisis sin hacer terapia. O sea, solamente era la fundamentación, ¿sí? Y desde ahí seleccionaban personas. Entonces, por ejemplo, allá no seleccionaban las personas con pruebas psicotécnicas y con lo que normalmente yo conocía del mundo, del entorno laboral, sino que era un psicólogo clínico que hacía una valoración clínica, y que conforme a la estructura de personalidad de ese candidato te decía cuál era su estilo de pensamiento, sus motivaciones, su capacidad de relacionarse, su estilo de liderazgo, en qué grupos o en qué equipos podía, de acuerdo a esa estructura, encajar mejor, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus áreas de oportunidad. Yo era como, ¿what? O sea, esto existe, y para mí fue como increíble. Y ahí comencé a profundizar aún más todo este proceso y ver que, o sea, como a confirmar que definitivamente eso que yo creía muy temprano, que finalmente la clínica nos atravesaba todos los contextos de la vida. Bueno, ahí estuve. Luego llegó pandemia. Chan, chan, chan. Y nos cambió la vida a todos. Sí, yo creo que hay gente que necesita como 3 pandemias más.
pero... De las que se ve. Exacto, pero llega pandemia, mi Silvi, y en ese momento yo estaba transitando un momento de vida muy complejo conmigo. Me estaba separando por segunda vez, entonces todos los miedos, todo este tema de eres fracasada, no eres suficiente, si pudiste hacerla con un hijo, mijita, ahora tienes dos, y quién se va a fijar en ti, y todos estos imaginarios, estos ruidos y tales. Digamos que yo siempre me consideré muy exitosa a nivel laboral, pero en el tema de pareja y familia era como, qué quilombo, o sea, era como, Dios mío, claro, de alguna manera, como atrayendo y repitiendo patrones aprendidos de las dinámicas familiares donde crecí, que yo amo a mi padre y a mi madre, es lo mejor que me ha pasado, pero pues había unas dinámicas complejas, sí. Y hoy puedo hablar abiertamente de eso porque es algo que he trabajado y elaborado mucho y que creo que es también la posibilidad de resignificarnos todos los días, ¿sí? De resignificar. Bueno, y adicionalmente, entonces ya no solamente era el tema de la separación, que fue durísimo, que no sé qué, sino yo estaba en ese momento aspirando a un rol de dirección en el grupo, en Sura, y las cosas no se dan en ese momento como yo estoy esperando. Y adicional, yo había comprado con el que era el padre de mi hija un apartamento, una casa, y también se vino abajo no sé qué pasó con la constructora, no sé qué, el apartamento, o sea, entonces comenzaron a ver como muchos nos en mi vida. Toda la vez. Todo al mismo tiempo. Entonces ya no solamente era como que, porque siempre estaba como el tema de familia cojeando, de pareja cojeando, pero el éxito laboral y profesional, y el tema financiero, no, aquí fue como todo al mismo tiempo, y llega pandemia. Se encierra, yo estaba como transitando todo eso, y entonces además yo dije muy bien al principio que vivía muy distraída de mí, vivía muy afuera, en el afuera, y por eso todo el tiempo estaba haciendo cosas y más cosas, ¿sí? Y aprendía y no sé qué, pero muy afuera, y tenía mucha información, pero hoy entiendo que tener información es solo eso, es tener información. Si eso no te lo permites atravesar por tu mente, por tu cuerpo, por tu alma, por tu corazón, integrarlos, o sea, nada, te vas a enfermar un montón y la vida te va a seguir poniendo situaciones precisamente para poder trabajar desde adentro lo que tengas que trabajar. En ese proceso me enfermé de un tema de ansiedad, de depresión, pero no dije nada, porque había una necesidad tan apremiante de aprobación en mí que yo no podía decir que yo, Luisa Fernanda Torres Villadiego, la persona con tantos estudios, que manejaba todos estos procesos a nivel corporativo, que además era tan brillante y no sé qué, iba a estar ella enferma en su salud mental, ni por el carajo, ¿cómo es posible? Exacto. Entonces estuve muy callada mucho tiempo, como 6 meses. Yo me venía sintiendo muy mal, yo creo que más tiempo, lo que pasa es que yo, o sea, eso fue otra cosa. Claro, yo me separo, no sé qué, o sea, se materializa el tema un 30 de diciembre del 2019, yo me voy con mis hijos, voy a planear un viaje, no sé qué, otra vez afuera, ¿no? Un viaje para distraerme del dolor. El 3 de enero a Medellín me fui, la mamá luchona, full. Puedo con todo. Sí. Mírame lo capaz que soy. Autosuficiente. Exacto. La mamá luchona, tal, me voy con mis hijos, tal, claro, porque yo decía, yo pude con el primer divorcio, pues obvio voy a poder con esta, tal, y atravesando todo lo demás, ¿no? Regreso del viaje, y bueno, como en noviembre yo comencé a sentirme mal, pero ahí fue como, mira todo el tiempo que pasó para yo darme cuenta de algo no está bien acá. En ese momento también me saca unas cordales. Hoy entiendo también lo simbólico y lo real que hay con estas muelas del juicio, un llamado también al crecimiento, o sea, hoy lo veo con mucha claridad así. Y bueno, comencé a sentirme mal. Mi madre, que siempre ha sido muy observadora, ella lo notaba, pero yo estaba toda grosera, yo era súper irritada, no sé qué, a mí no me pasa nada, o sea, como toda mal. Y en febrero, no se me olvida, mi hija cumpleaños el 23 de febrero,
el fin de semana hicimos el cumpleaños, fue terrible, yo me sentía, o sea, ya ahí comenzó todo este tema a aflorar, a no quererme levantar, a estar amargada, a no, o sea, mucha oscuridad, ¿sí? Y yo intentar mantener la pantalla, la cosa, entonces mal. Incoherencia. Total incoherencia, total incoherencia. Y yo comienzo a planear la manera como voy a terminar con mi vida. Sí, dije, no, pues si esto es vivir, yo no quiero vivir así, mis hijos no merecen una madre así, y y comienza toda esta ideación y no sé qué. Y en ese momento de la vida, yo lo recuerdo, fue un 24 de febrero, ya yo venía, como les digo, sintiéndome súper mal. Hubo un momento que eso fue el 2021 ya, durante la pandemia abrieron como una franja donde los niños podían ir al colegio con tapabocas, con toda la seguridad. Obviamente mi hijo fue uno de los que fue al colegio porque es que yo no tenía. O sea, a mí no me daba la vida para seguir. Porque tú sabes más, todo eso. Yo, aparte de todas esas cosas, llegó la pandemia, entonces era estar todos los días en la casa. En la casa, ver de mis reuniones, de que la clase del niñito, que la clase de la niñita, o sea, esto era una locura. O sea, en serio fue muy fuerte. Entonces, hoy por eso bendigo las instituciones educativas. Ay, no, de verdad, que a veces no nos tomamos el tiempo de valorar lo que hacen. En ese momento yo me levanto ese día y yo dije, hoy es el día que esto no va más. Ya tomé la decisión, ya hoy no salimos del juego. Exacto. Pero como había tanta necesidad de aprobación, yo dije, yo no voy a hacer esto, yo no voy a acabar con mi vida, que parezca que acabé con mi vida. Fue un accidente, pobrecita yo, pobrecita Luisa. Claro, y la postura de víctima hasta el final. Qué fuerte, o sea, entregado, muy fuerte. Eso, mira lo mucho que el ego se entrega a la postura de victimización. Muy fuerte, es increíble. Obviamente yo te voy a decir una cosa y no quiero, pues yo sé que van a haber personas que nos van a ver y yo no quiero en ningún momento decir como que esto es una huevonada. No, si yo estaba pensando en esto es porque esto es un tema muy serio, ¿sí? Y hoy por eso me dedico a hacer lo que me dedico a hacer. Pero sí, yo dije, yo pensaba que iba a pensar la gente de mí después de que yo me muera. O sea, muy loca. Tanto te preocupas de lo que piensan los demás que ya ni siquiera estando con vida todavía te preocupas. Muy loco, era muy loco, en verdad, era muy fuerte, pero así era. Sí, y así lo tengo que contar. Además que yo creo que algo que me ha atravesado a mí la vida es que yo soy sin filtro, auténtica, digo las cosas tal como son, como es. It is what it is, exacto, y ya, punto. De hecho, muchas personas cuando yo hago este tipo de cosas me dicen, pero tú ¿cómo hablas de eso? Pues es mi humanidad, o sea, ¿qué onda? Es mi humanidad. Claro. Bueno, ese día me levanté, yo no me podía levantar de la cama. A mí me dolían las piernas porque algo que no te dicen que cuando tú estás transitando temas de depresión, a ti te duele el alma y te duele el pelo, te duele la vida completa. Es demasiado dolor. Entonces, yo recuerdo que yo le escribí a mi hijo en ese momento tenía 10 años, hijo, voy a tardar como 20-25 minutos en llegar. Toda la película, ¿no? O sea, tú estabas a punto de ejecutar tu plan antes de buscar a tu hijo. Sí, muy fuerte. Y cuando llegué, mi hijo de 10 años apenas se monta al carro, me dice, mamá, hoy conocí 2 nuevos amigos mientras te esperaba. Yo sí ve que hablo un montón. En ese momento era como muy callada, muy adentro, o sea, y yo como, ok, hijo, me dice como, no me vas a preguntar cómo se llaman. Y yo le dije, claro, la curiosidad me ganó y le dije, sí, claro, hijo, ¿cómo se llaman? Y me dice, Soledad y Esperanza, mamá. Hoy conocí la soledad mientras te esperaba y al mismo tiempo la esperanza porque tenía la certeza de que ibas a llegar. Cierto que tú no te vas a hacer nada, mamá. Mira, o sea, hoy yo puedo contar esta historia porque le he contado mucho. Sin desmoronar. Sí, pero fue muy fuerte porque yo esto no se lo había contado a nadie y porque ahí yo confirmé que mi hijo estaba siendo usado por la divinidad, por Dios. O sea, yo muy fuerte, yo ahí mismo detuve el carro, me hice a un lado y comencé a llorar con mi hijo muy fuerte y él también, y él a mostrarme una cantidad de cosas que yo creía que él no se estaba dando cuenta a sus 10 años y a decirme, es que esta no eres tu mamá, pues esta que está no es mi mamá, o sea, sí, pero no, porque mi mamá está ahí, y a reconectarme
con todo eso maravilloso Con que tu yo esencia. era, no, fue un proceso de sanación muy lindo, y ese momento elegí, tomé la sabia decisión de buscar ayuda, y heme aquí, contando esta historia, y trabajando también por el bienestar integral de las personas. Pero lo bonito es que esa experiencia te llevó justamente a algo que acabas de decir, a transmutar tu práctica a una más integral. Ajá, así es. ¿Cómo llegaste a la práctica integral, energética, psicológica, clínica? Cuéntanos. Muy bien. Entonces, nada, listo. Yo entonces empiezo, busco ayuda de Mónica Bendaño, que es mi terapeuta y psiquiatra, que ella también es integrativa alternativa, así como yo. Pero finalmente comienzan a pasar cosas, ¿sí? O sea, digamos que listo, yo en ese momento pues logro recuperarme, salgo de la crisis, estuve capacitada como un mes, pero siguió la vida, con toda la fuerza. Y en ese momento, uno de mis mentores, yo he tenido muchos mentores en la vida, siempre he sido como muy, me gusta estudiar y también escuchar de los que también saben aprender, pero en ese momento fue muy loco porque yo no estaba buscando eso, pero la vida se vale de cosas, de muchas cosas, para mostrarte la magia cotidiana. Exacto. Entonces, en ese momento yo estaba, yo simplemente tenía una red social, mi cuenta de Instagram personal, de la que entonces yo era muy pública, que fueron cosas que después fui también transformando, pero en ese momento era muy pública y yo tenía un montón de seguidores como si fuera influencer, pero yo no era influencer de nada, ¿sí? O sea, yo simplemente mostraba mi vida personal, todos los dramas, toda esta cosa que a la gente le mueve un montón, ¿cierto? Entonces, el morbo, todo eso mueve mucho. Ajá. Entonces, yo estaba buscando yoga para niños en ese momento, y yo le di como que like a una publicación donde vi a un niño haciendo yoga, no sé qué, me interesé por eso, y al poco tiempo recibo un mensaje de uno de mis maestros y mentores, que yo he hablado mucho de él en redes, que es Alex Amarnat, de Casa Yoga Minka, con su pareja hermosa que amo. Un saludo grandísimo para Alex y Cata, que son mis maestros. Él me escribe como: hola Luisa, ¿cómo estás? Soy Alex Amarnat de Casa Yoga Minka. A mí me gustaría que hiciéramos un live donde hablemos sobre la importancia de la salud mental, el impacto que tuvo la pandemia en la salud mental de las personas de cara al tema de la depresión, ansiedad. No es competición, me dijo, es colaboración, Y yo dije, ¿este man por qué me está diciendo esto a mí? Exactamente lo que yo acabo de vivir. Exacto. De lo que yo acabo de salir y que yo obviamente no, porque si algo no se supo en redes sociales de mí, era eso. Claro. O sea, por lo que te digo que estaba transitando en ese momento. Todo lo bonito, nada de lo real. Jamás, exacto. Jamás iba a estar, por favor, vulnerable, jamás. Entonces, digamos que yo le digo, listo, y entonces hablamos, tuvimos una conversación, fue un clic, fue como este espacio, como hablar, conectar un montón, y me dijo, pero ¿por qué no vienes a Minka? Yo, bueno, pero entonces todas las ideas, yo dije, no, pues yo no voy a ir sola, porque qué tal, una vaina rara, una trata de blancas, una cosa. Uno nunca sabe. No, y ante todo el drama siempre, atravesándome un montón. Entonces yo le dije a mi mamá, vamos, y le dije a mi prima, que es como mi hermana mayor, que nos criamos juntas, que ellas también vibran como con todo esto, y llegamos y encontramos un lugar divino, una familia hermosa, Alex, Cata, Saba, que era el niño que yo vi haciendo yoga, Iván, que en ese momento estaba muy chiquitico. Llegamos, y como yo venía en todo este proceso también de trabajar en mí, ese día pues hicimos yoga nidra, que es un yoga terapéutico, hicimos una experiencia en el laberinto, hicimos respiración holotrópica, y en medio del proceso de la respiración holotrópica, sin fumarme nada, porque siempre lo digo, solo con mi respiración, exacto, 100% sobria, con ese tipo de respiración que se hace como mucho breath work y toda la cosa. Y en ese estado alterado de conciencia, pues se parte como de mi trance, mi viaje, mi cosa. A mí me dicen Shakawa. Tuve además una experiencia como extrasensorial muy fuerte, como que me vibraban los dientes, como mucho frío, y tú estás como consciente de lo que estás viviendo, pero estás en tu tema. Hay como muchas visualizaciones y muchas cosas que tampoco voy a profundizar en este espacio, pero ya tendremos tiempo, porque si no, esto se nos va 3 horas.
Y cuando yo me despierto como de todo mi tema, yo le digo a Alex que es Chacagua, porque yo escuché la voz de un hombre y él me dice, yo no sé. Es tu viaje, es tu tema. Te lo dijeron a ti. Entonces nada, cuando yo busco en Google, encuentro que Chacagua son unas islas que en México, que por su alta productividad pesquera y abundancia de camarones, el significado en mixteco significa abundancia. Y yo, como estaba viviendo todo este tema conmigo, con mi cuerpo, con mi mente, con mi alma y mi corazón, lo conecté con abundancia integral. Y pues así empieza todo esto. Y Chacagua entonces es tu práctica, ¿cómo lo llamarías tú? Mira, Chacagua para mí fue como la manifestación en mi vida de la posibilidad de una alternativa o práctica distinta de cara a tu salud mental, emocional, física y trascendental o espiritual, ¿sí? Digamos que, fíjate, yo les dije ahorita que para mí el método científico es supremamente importante, pero creo que no es lo único, ¿sí? Creo que todavía falta mucho por descubrir acerca del cerebro humano, de la vivencia humana, sobre qué más vida, porque sé que hay más vida después de esta vida, qué pasa cuando abandonamos este cuerpo. Y creo que desde una visión muy materialista nos quedamos muy como en este plano y está bien, porque de alguna manera también nos aterriza a esta vivencia, ¿verdad? A veces si nos quedamos mucho en el pasado o qué va a pasar más allá, se comienzan a detonar cosas. Justo cuando yo comencé todo mi proceso, y no estoy echándole la culpa al enfoque, yo en ese momento estaba haciendo análisis, que fue maravilloso porque fue una manera muy como de sanar y encontrar cosas de cara a mi pasado, y fue maravilloso, pero cuando ya yo estaba en la crisis de tantos nos en la vida, de tantas cosas, casi que eso me desbordó más, o sea, casi que eso no me ayudó en ese momento, ese tipo de terapia. Entonces, claro, yo decía, tiene que haber algo distinto, algo tiene que existir. Entonces, claro, cuando yo luego hago esto y pasa todas estas cosas y comienzo a conectar ya desde otro lugar conmigo misma, con mi espíritu, con mi ser, comienzo a estudiar. Y hago una maestría en psicoterapia integrativa. No la hice acá porque aquí en Colombia, digamos que apenas estamos comenzando a escalar en estos temas. Es una universidad de España, como estábamos en pandemia fue virtual, 2 años, 100%, fue muy fuerte también. Mucho estudio, mucha cosa, y yo comienzo a practicar conmigo, o sea, literal, me tenía a mí. De hecho, hoy en día es como todo lo que comienzo a integrar de buenas prácticas, las atravieso primero por mí, y como es de un lugar responsable antes de irme a experimentar con otros. Tu propio conejillo de indias. Yo soy mi propio conejillo de indias, y luego mi entorno más cercano, y luego pum, 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 y ya. Y así ha sido todo. Entonces, digamos que Chacagua, en principio, es como, bueno, un centro de bienestar holístico, entendiendo holístico como integración, ¿verdad? Donde conectamos con con el cuerpo, ¿verdad? Las emociones, la mente, que es una dimensión muy compleja, y no todo nuestro campo cuántico, nuestra espiritualidad, y integrando todo mi conocimiento, o sea, todo lo que sé, y también lo que ese consultante y esa alma pues permita llegar, porque también soy muy respetuosa como de los procesos de las personas. Como yo tengo un tema que me atraviesa un montón, y es el tema clínico y el tema organizacional, entonces digamos que Chacagua tiene 2 líneas, ¿verdad? Como una que es personas, que son todas estas personas que vienen buscando una ayuda de cara a su salud mental, física, emocional, espiritual, y empresas, que pues, que ha sido mi gran fuerte, sí, mi gran fuerte toda la vida de cara a la estructura organizacional, y el tema del desarrollo de competencias blandas o duras en los seres humanos, o sea, muy de cara a lo individual y a lo colectivo, y que hoy puedo hacer como ambas cosas. Hace un año, bueno, Chacagua nace en el 2021, ¿no? En mi cabeza, en mi alma y mi corazón, y yo empiezo con todo, pero solo hasta el año pasado, o sea, cuando yo cumplí 3 años con Chacagua el 1 de agosto, y el 29 de agosto se da una conversación
con mi jefe, mi jefe, o sea, pues, del grupo en ese momento y llegamos a una negociación, un mutuo acuerdo que fue maravilloso. Ellos se dieron cuenta que yo de alguna manera vibraba un montón con todo esto y que era momento de volar. Y pues bueno, llegamos, yo estoy enteramente agradecida, obviamente con Grupo Sura aprendí muchísimo. Y hoy puedo quizás estar de otro lugar, incluso está para ellos, todavía no se ha dado, pero digamos que quedó eso como abierto. Yo tenía que terminar de consolidar y organizar cosas conmigo porque me dio durísimo, o sea, cuando me fui el año pasado a dedicarme solo a lo mío, eso es peor que te deje el marido, o sea... El otro marido. El trabajo. ¿Qué fueron cuánto? ¿Como 10 años? Sí, casi, fue, sí, algo alrededor de eso, exactamente. A ver, fueron 2 momentos. Yo estuve en Sura a mis inicios y luego, pero a mis inicios estuve como alrededor de 1 año y luego ya así como 8 o 9, algo así. Y me termino de ir el 17 de septiembre, o sea, pero ya ahorita 1 año este mes, y justo mira, estamos hablando de eso. Y a mí sí, o sea, yo nunca iba a pensar que 1 año después yo iba a estar así. Exacto, estaba a punto de decir eso, que hace 1 año hubiésemos teniendo esta dinámica que se te hubiese dicho, ¿qué? Exacto, no, yo que voy a hablar de eso. Exacto, total, no, de pronto no muy desaperturado, no estaba lista, estaba atravesando otro duelo y me di un montón de duro y en todo este proceso me he tenido que replantear un montón porque yo soy re apasionada y quiero ya las cosas y el acelere me ha sacado factura. Que días me veía un podcast buenísimo de Efraín Martínez, que es un psicólogo súper reconocido, empresario, tiene así un imperio de salud mental, me encanta, y él hablaba sobre si vamos a empezar a fracasar, hay que empezar a fracasar barato. Y es real, o sea, es real, porque si no, o sea, que estás colocando mucho sobre la mesa y te puede llevar por delante un montón de cosas, y más cuando ya tú quieres empezar a no hacerlo todo tú, sino comenzar a confiar y entregar el método y a construir, porque llega un momento, te decía fuera de cámaras, te decía, estoy un montón de cosas, la consulta estoy a full, también estoy asesorando en este momento muy de cerca una compañía, quiero hacer un montón de cosas contigo, de cara al holístico, no sé qué, a este tema con personas. Tengo el proyecto de San Andrés, o sea, ya no puedo con una cosa más. Claro, entonces ahí me pongo a pensar, si tuviera un equipo más consolidado, ya fuera la cosa muy diferente. Pero para llegar allá, tiene que ser con calma. Porque en algún momento de la vida, mira, yo el año pasado, cuando me dediqué, dije, voy a darme de lleno a todo esto. Yo era, o sea, claro, yo venía con un mindset muy corporativo. Entonces yo tenía mi equipo creativo, tenía un asistente, tenía una psicóloga junior, o sea, todo el equipo y estaba gastando un montón de dinero. Que es necesario. Pero fue muy pronto. Pero bueno, tuve que pasar por ahí para poder aprender. No escuchaba a nadie porque entonces mi esposo... bueno, porque después de todo, dije como, en ese momento la vida terrible, no sé qué, no, la vida se organizó y también me trajo un ser maravilloso para acompañarme en todo este proceso, que me ha tenido mucha paciencia, creo yo, pero hemos ido creciendo los dos en conjunto, es muy hermoso, de eso se trata, y digamos que hoy yo te puedo decir, como para retomar esa primera pregunta, como yo estoy siendo, ¿sabes? Y estoy siendo muy feliz, y estoy siendo muy tranquila, y hay mucho equilibrio, aunque mi maestro siempre me ha dicho algo, cuando todo está en equilibrio, prepárese, porque la vida es eso, o sea, la vida es como un electrocardiograma, sube, baja, o como un océano, la marea sube, la marea baja, finalmente el llamado es al equilibrio, pero estoy clarísima que en realidad el equilibrio no es algo permanente, o sea, eso ni está en todas las áreas al mismo tiempo. Este psicólogo decía algo súper interesante y él decía, el que está en equilibrio está en cero y los que están en cero son los muertos, ¿verdad? Sí, yo siento que el concepto del equilibrio, pues ahí va la ley del ritmo, ¿no? La ley universal del ritmo, de que todo va y viene, todo sube, todo baja, sí. y todo está en constante movimiento gracias a la ley de la vibración. Entonces, yo la forma que entiendo el equilibrio es más que un concepto estático de que estás en cero,
es muy activo porque es tú neutralizarte en medio de las olas. Es encontrar ese equilibrio cuando estás siendo polarizado. Ajá. Que dentro de todo como es un péndulo. Como un péndulo estando en el centro. Mientras que la vida te jala de un sitio a otro, tú activamente, con diferentes herramientas, diferentes para cada diferente polaridad, te mantiene en tu centro. Porque entonces la vida va a suceder. Para eso existe este mundo. No para pasarla chévere, sino para aprender. Para pasarla chévere. Y esa ha sido mi otra lucha, ¿sabes? Porque yo soy una pasarla mujer chévere en el proceso. muy aventurera. Entonces, por ejemplo, en todo este proceso de estos 4 años más o menos, me volví buzo avanzado, entonces creé una experiencia alrededor del buceo. De hecho, un poco de la experiencia de San Andrés, ahora te cuento, va a ser un poco de eso, o sea, va a ser como la integración de todo esto, ahora te cuento. Pero digamos que ahorita que me decías de cara al método, sí creé un método, o sea, Chacagua tiene un método que se llama Raibos. Aunque yo no le digo al consultante, vamos a hacer un método, no, o sea, él como que lo va viviendo, ¿sabes? Pero Raibos básicamente es reconocer, aceptar desde la verdad para integrar todo tu proceso óptimo y que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Okay. Y que también no creo en esos procesos eternos, o sea, yo siempre les digo a mis consultantes, y hablo de consultantes y no de pacientes, porque están desde un lugar protagónico, o sea, tú estás siendo totalmente responsable de tu propio proceso. Yo te voy acompañando de la mano en principio y luego ya te voy soltando para que pues comiences a ir afrontando en tu vida lo que necesitas y lo que vienes aprendiendo. Me encanta eso, porque es como que el paciente tiene esa connotación del doctor sabe más que tú, y el paciente está a la merced del doctor, o sea, tú estás como que... Aquí es un proceso colaborativo. Exacto, y elevando a esta persona que se acerca a ti, porque es una persona que justamente el punto es que ellos también pongan de su parte. Total, y que créeme que así como tú aprendes de mí, yo voy a aprender de ti, créelo. O sea, 100%. Yo voy a aprender un montón. 100%. Porque tú no sabes todo lo que yo aprendo de todos estos seres que permiten que yo les acompañe como en ese proceso. Y que también es comenzar a desmitificar que quien va a terapia solamente es porque va a resolver algo. Yo, de hecho, gracias a Dios, cada vez las consultantes o los consultantes llegan como un nivel elevado de conciencia y llegan como, ¿sabes qué, Luisa? Yo no quiero solucionar nada puntual en este momento, pero que si quiero potencializar cosas, si quiero desarrollar otras, o sea, es como buenísimo, o sea, está buenísimo porque así vamos aprendiendo los dos. Y lo otro importante es que, bueno, yo en todo este proceso mío me certifiqué con Alex, que es mi maestro. Alex es yogi, pero él trabaja todo el tema de la respiración. Él es un entrenador de respiración. Entonces me volví maestra de respiración restaurativa y celular. Respiré con él durante 40 días, todos los días nos levantábamos. Eso fue una experiencia, mucha disciplina, muy fuerte. Se requiere mucha disciplina para eso. Entonces, enseño también como lo primero, o sea, digamos que la persona siempre que llega se lleva como un mini kit de iniciación de herramientas, y lo primero es aprender a respirar. Muchos temas que tienen que ver con, dicen, pues salud mental y emocional, es que no sabes respirar, que la manera como respiras le estás dando una señal distinta a tu sistema nervioso que entonces genera ansiedad, ataques de pánico, nada. Entonces, cuando comienzas a integrar la somática de tu cuerpo, estos temas emocionales y mentales se comienzan a resolver con mayor rapidez, de forma más efectiva, porque entonces no solamente me estoy quedando en el discurso, en hablar, hay cosas que finalmente la persona no sabe poner en palabras, o hay demasiada creencia, historias que se cuentan alrededor de lo que yo creo que me está pasando. Entonces yo normalmente escucho el lo que me tengan que contar, pero al mismo tiempo le pregunto, bueno, ¿y en tu cuerpo qué onda? ¿No? Tengo problemas estomacales, entonces ya yo voy conectando ahí, o chakra 3, o sea, comienzo a conectar todos estos conocimientos adicionales y lo coloco finalmente a favor del consultante y le explico, le cuento, porque también creo poderosamente en la educación, o sea, sí, o sea, ahí está la clave. Entonces, la persona casi que va viviendo el método, ¿verdad? Pero no me gusta venderlo así o hablar de eso así, en su proceso, y lo va poniendo en práctica y se va dando cuenta de cosas, y siempre les digo como, ¿sabes una cosa? A mí no me creas nada porque yo puedo ser una loca, o sea,
Tal cual. Yo digo exactamente lo mismo. Exacto, pero date el chance de ensayar esto en tu vida, a ver qué tal te va. En carne propia. ¿Y qué encuentras? Y como esto se te vuelve una herramienta de autoconocimiento, incluso cuando hay personas que llegan con temas de adicciones, también los invito como a generar un testigo, ¿verdad? Un testigo que eres tú propio yo, tú que se observa desde otro lugar, en esa misma práctica y qué cosas, o sea, de pronto a veces nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo y viviendo, pero como si creo el testigo, puedo de alguna manera comenzar a observarme en esa práctica y observar cosas de mí que cuando antes estoy eso sin saber esa información no estoy observando, y entonces se me vuelve una herramienta de autoconocimiento la misma adicción o la misma situación, el efecto espejo. Un poco el efecto espejo. Ajá. También trabajo con temas mucho, o sea, como autores como Louise Hay. Sí, ella para mí también fue muy... Sí, ella es una gran maestra. Fue una de esas, ¿cómo se llama? Piedras angulares. Ajá, exacto. A mí me llegó su libro de cómo sanar tu vida. Ajá, usted puede 2 sanar meses su vida. antes de que la pandemia surgiera. Y fue como que me llegó justo en el momento específico. Gracias por aguantarme. Me llegó justo en el momento específico, con la guía específica, que yo me acuerdo que me guiaban. Mira la página tal, mira tal cosa, mira tal síntoma, busca tal cosa. Podía verlo en mí retroactivamente, pero a la vez cuando empezaron a surgir las noticias de que la gripa en China, que no sé qué cosa, que bla, 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 que de pronto pandemia, bla, bla, enseguida lo asocié. Tenía el libro y decía, ok, infección viral, ¿qué significa tal cosa? Infección de los bronquios, ¿qué significa tal cosa? Yo, claro, que todo el mundo está viviendo esto. Todo el mundo se va a infectar, no porque esto sea contagioso, sino porque tenemos los síntomas emocionales y espirituales para que esto sea excesivamente contagioso. Así es. Y eso me brindó la bendición de poder abarcar ese proceso de la pandemia con mucha más suavidad, con mucha más quietud, con mucha más gentileza, con mucha más presencia. Mientras que muchas personas estaban como tú, yo estaba haciendo lasañas, entonces vendiéndola en 3 diferentes barrios. Yo iba en mi bicicleta feliz de la vida vendiendo mis lasañas por todo Lima, porque estaba en Lima en ese entonces. Ajá. Vendía kombucha de jengibre, que es probiótica para subir las defensas. O sea, yo era en el proceso de vamos a animarte el día, vamos a alegrarte, divino, vamos a sí. subirte las defensas. No quieres cocinar, listo, aquí tengo lasaña. Entonces esa era mi pandemia gracias a que tuve a Louise Hay. Justo antes llegó ¡ping! En el momento adecuado. De hecho yo siempre les cuento a mis consultantes eso, y le digo, mira, ella tuvo esta experiencia de vida, la cuento, fue abusada por su padrastro, desarrolla un cáncer de vagina en la adultez, y bueno, comienza a trabajar con medicinas tradicional, pero integrar todas estas otras cosas. Entonces ahí la integración cobra un sentido muy importante. Y logra resolver el tema, escribe este libro, usted puede sanar su vida, pero la continuidad, hay un libro que se llama El Poder Está Dentro de Ti, y El Poder Está Dentro de Ti tiene un manual, y se los explico así tal cual como te lo estoy diciendo, que se llama El Poder del Espejo, que son 21 días, eso está gratis, o sea, hay mucha información que puedes también hacerla por tu propio medio sin ir a terapia. O sea, mucho de buscar, hay personas que son muy autodidactas y que yo veo que han ido resolviendo un montón. Hay personas que no, hay personas que necesitan este acompañamiento, pero nuevamente, y me encantó que hicieras esa precisión, no como yo soy la experta, no. Mi foco es el bienestar, mi foco es cómo podemos reconocernos desde las situaciones que no te están funcionando, pero también desde lo que te pueden comenzar a funcionar y qué tienes que hacer hoy para comenzar a materializar eso en tu vida. No solamente desde el ritual, la manifestación, sino también desde la vida en concreto, de cosas puntuales que tienes que hacer, de hábitos que tienes que comenzar a cambiar. Pero si no lo reconoces y no lo aceptas, es muy complejo comenzar a integrar cosas. Entonces, en estos momentos en eso estoy, 100% dedicada a la consulta. Amo. Vibro desde ahí la consulta individual, pareja, familia. Cuéntame del retiro. Cuéntame del retiro. No es un empezando porque no es un retiro. La experiencia en San Andrés de buzo y de todo y de cuántas cosas. Cuéntame. Muy bien. Bueno, nada, se llama La Travesía de los 4 Elementos. Y la Travesía de los 4 Elementos nació de la inspiración de Inmersiones con Propósito,
que fue algo que estuve materializando el año pasado, pero que en medio de todo mi movimiento y mi cosa, pues dije, no, espérate, o sea, tienes que cogerla suave, muchacha, porque te vas a enfermar otra vez, ¿sí? Ahí comenzamos a reconocernos. Y entonces, además que mi esposo me decía, ya, basta, muchacha, muy fuerte, muy fuerte. Pero yo hago caso, al final hago caso. Hay cosas de la infancia que no van a cambiar, que simplemente van a estar ahí. Es lo que hay. Ay, Dios. Entonces, la travesía de los 4 elementos nació como una propuesta tipo encuentro. ¿Por qué no quiero retiro? Porque no quiero que sea tan, o sea, que no quiero una polaridad, o sea, no quiero ni el desmadre, la rumba, ni el sino como un punto medio, ¿verdad? Que es una experiencia de desarrollo personal donde utilizamos lo simbólico como una vía para ir hacia adentro y hacia afuera y entre todos, porque es una construcción desde lo colectivo también. Entonces van a ser 4 días, lo vinculé con los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Va a ser en San Andrés. San Andrés es un lugar maravilloso, en fecha? donde es del 5 al 8 de diciembre. Perfecto para las velitas. Perfecto para celebrar velitas de una forma diferente, exacto. Y entonces la idea es, pues el viernes conectar con él. De hecho, esta semana comenzamos a mover en redes un poco el tema de los elementos. Y sale el promocional y la cosa, te lo compartiré. Entonces, tierra, pues obviamente conectar, donde vamos a estar, el reconocer también el lugar donde estamos llegando. Agua, que va a ser una inmersión, una actividad de inmersión guiada por expertos. No solamente por esta servidora. Yo no soy instructora de buceo, pero sí conozco y me gusta un montón, y encontré en esa experiencia una herramienta de autorregulación. Fíjate que cuando yo comencé el tema del buceo, y como había tanto tema de una necesidad de aprobación, yo comencé a tener un montón de problemas con la máscara literal, o sea, se me llenaba de agua, que los cachetes, que el pelo, que no sé qué, bueno, pasaran mil cosas. Tuve una crisis a 5 o 6 metros porque, o sea, luego en todo este proceso decía, claro, es que tengo una máscara aquí conmigo muy fuerte. Entonces fíjate cómo la experiencia sí puede funcionar muy bien, porque entonces va a tener como una bitácora del viajero, va a tener unas preguntas también guía. El fuego va a ser como un recorrido por toda la isla, lugares emblemáticos, y vamos a terminar en una experiencia gastronómica, se llama el Rondón Tour, haciendo rondón con todos los nativos, la cultura raizal, el arte, el mar, la cosa. Entonces también nos vamos a divertir, nos vamos a reír, o sea, no todo va a estar como enmarcado, atravesado por el ritual. Sin embargo, siempre va a haber una ritualización, porque finalmente lo gastronómico es tomarnos el tiempo, no solo de respirar, sino de observar, tomar los alimentos, que no nos tomamos el tiempo de eso, incluso de esa atención plena en esa práctica. Y finalizamos con una actividad en parasail, que sería aire. Qué lindo. Ajá. Y ya, eso es. Y la idea es obviamente poder abrazarnos, compartir, pasarla rico, vivir otras cosas, pero también utilizar eso vivido como una experiencia de desarrollo personal. Perfecto, pues me encanta. Y para cerrar esta conversación, porque la verdad es que Luisa va a volver, porque tenemos muchas conversaciones pendientes para compartir con ustedes. Muchísimas. Tan bella. Me Nunca encanta. miré allá. Sí, no, está bien, es que la conversación está acá. Ajá. Yo quisiera que nos digas, si tú tuvieses 3 vallas publicitarias que van a ser mostradas en todas las ciudades principales de este mundo, va a estar en Tokio, va a estar en Shanghai, va a estar en Moscú, va a estar en Estados Unidos, en todas las ciudades, en Europa, en todas las ciudades, en todos Nunca me lados. habían hecho esa pregunta, nunca había pensado en eso. Ajá. Tienes 3 vallas. Puedes decir un mensaje cohesivo en los 3, puede los 3 ser cualquier cosa diferente cada una. ¿Qué compartirías en esas 3 vallas?
Dios mío, Silvi, qué pregunta. Mira, qué fuerte. Yo creo que una podría ser... Se me ocurren tantas cosas en este momento. Bueno, espérate, no sé. Por eso hay que filtrarlas en 3. Ajá, muy bien. Una podría ser como reconecta o reconócete de tu abundancia integral con una imagen sencilla. Porque en lo sencillo está la respuesta de muchas cosas. Y eso se lo he aprendido a mi esposo, a Ramiro. Ramiro me dice todo el tiempo eso. Lo otro podría ser aprende a hacer bienestar para ti desde ese lugar para el planeta Tierra, que es un poco el manifiesto que me entregaron a mí en Chacagua. Y lo otro es, otro diría como hashtag, la vuelta es hacia adentro, desde adentro, hacia afuera y entre todos. Ya. ¡Me encanta! Creo que no diría más nada, eso. La vuelta es hacia adentro, para adentro, con adentro. No, porque primero tiene que ser hacia adentro para que sea Hacia luego adentro, desde adentro. desde adentro. Luego hacia afuera Hacia y afuera. luego entre todos. Hacia adentro, para adentro. Desde adentro, Hacia adentro, desde adentro. hacia afuera Hacia afuera, para todos. y entre todos. Entre todos. ¿Vio? Perfecto, pues muchísimas Ay, gracias. muchísimas gracias a ti. Me encantó estar aquí, de verdad, para mí me honran, mi Silvi. Yo creo que si hace 16, 17 años nos hubiesen dicho esto, madre, que nos hubiésemos cagado de la risa. ¿Qué? No, eso no va a pasar. Es cierto, o sea, estábamos muy chiquitas. No, y en otra tonada completamente diferente. Lo recuerdo perfecto. Sí, yo como digo, fueron hace muchas vidas atrás. Así es. Entonces, nada, gracias a ti. Voy a estar feliz de volver a estar aquí, co-creando esta experiencia de bienestar, porque esto es compartir la verdad. Gracias. Y la abundancia. Yo también te amo a ti. Ay, hermosa. Gracias, muñeca. ¡Qué divertido! Sí, qué divertido.